Hola a todos los que se están conectando. Este, pues el día de hoy vamos a cerrar la semana de Still Life con los IG Lives. Bueno, ayer tuvimos a Abril Sales, que fue la verdad que una entrevista increíble con un plot twist incluso al final. Y bueno, hoy vamos a cerrar con un artista, un gran artista, que es Federico Jordán. Vamos a esperar ya nada más un momento para que se pueda unir Federico. Ay, ¿qué tal? Para que se pueda unir Federico aquí a la transmisión y podamos comenzar esta entrevista. Pero bueno, les voy adelantando, estoy segura que la gran mayoría de ustedes ya conoce a Federico y que conocen su trabajo. Para quienes quizás no lo conozcan, les voy anticipando que bueno, Federico es un artista plástico, entre muchas otras facetas que tiene y que ya nos platicará, que él es de Torreón, Coahuila, vive actualmente en Coahuila. Y bueno, pues su obra se ha expuesto alrededor del mundo y ha sido muy reconocido porque su obra retoma muchas de las poéticas culturales, ¿no? Él resignifica muchos aspectos de nuestra cultura, sobre todo identitarios de su estado, y los reflexiona a partir del arte. Su arte también podría, y me atrevo a decir que es también muy lúdico, es un artista que genuinamente se divierte y se vuelca a la hora de crear. Y bueno, pues no les quiero anticipar demasiado, vamos a esperar a que se conecte para que él les platique más, porque si no yo me emociono hablando de su obra. Hola Federico, ya está aquí, así es que vamos a oficialmente darle la bienvenida. A ver, aquí estás, Federico. Listo. Vamos a esperar a que se conecte. Hola, Bernardo. Hola, Rico. Hola. Hola, Georgie. A todos los que se están conectando. Qué padre que se están uniendo. Y bueno, vamos a esperar a que se pueda enlazar Federico. Pero bueno, ahorita ya les estaba anticipando un poco acerca de su trabajo. Yo en lo personal me considero una gran admiradora y fanática de su trabajo. Pues lo hemos visto expuesto también en eventos muy importantes aquí en Nuevo León, como en el Festival Internacional Santa Lucía, en la edición de Árido Cálido, que de hecho estuvo ahí también presente Carlos Lara. Pues hubo una pieza de Federico muy, muy simbólica, y que es una pieza muy conocida, que ya él nos platicará en unos momentos más. Estamos todavía aquí esperando a que se una. Vamos a ver. Federico, vamos a intentarlo de nuevo. A ver, Federico, ya te envié solicitud para que te puedas unir. Hola, Fede, Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? Mucho gusto. Es ¡Qué un gusto estar felicidad! aquí. Oye, Felicidad. ya llevábamos toda la semana anhelando esta entrevista, ¿verdad? Sí, qué bueno, ya estamos aquí. Así es. Sí, Ay, pues yo y muy, muy contenta que estés aquí es un acompañándonos. gusto. Sí, Teníamos ya muchas, muchas ganas de tenerte aquí en Still Life, en esta serie de IG Lives, y sí. que nos platiques acerca de ti y de tu obra. Ahorita, antes de que te conectaras, empezaba yo a platicarle un poquito al público acerca de ti, ¿no? Y creo que tenemos que partir de tu lugar de nacimiento, que es Torreón, Coahuila. Y esto Sí. es muy, muy importante porque tu origen es un aspecto importante y muy relevante de tu obra, ¿no? Y de la reflexión y comprensión de tu obra. Sí, siempre ha sido mi locus el noreste de México y la región lagunera. Yo desde pequeño vine a residir en Saltillo, pero mi contacto con la laguna es constante. Nací el 2 de abril del 69, fue un día que hubo un eclipse penumbral de luna. Aquí ando, ¿verdad? En el desierto. Casi Así. no salgo mucho de estos, pocas veces viajo. Sí, me gusta estar a los alrededores, Monterrey,
Torreón, Monclova, Saltillo. Ahora radico en Arteaga. Ahorita estás en Arteaga, que es precioso Sí, Arteaga, sí, lo conozco muy bien. ajá. Federico, me gustaría empezar esta conversación que vamos a tener tú y yo, y que yo creo que ya es un poco la extensión de muchas conversaciones que hemos tenido, Ujú. con una frase tuya. Y es una frase que dice, mi trabajo manifiesta lo que soy. Sí, Es una frase tuya que mencionaste en una conferencia que diste el año pasado, que sí. tuve el gusto de escucharte, y me Ah, parece muy importante. ¿Cómo es la obra de Federico una manifestación de él mismo, ¿no? Creo que es una suerte de introyección. Hay una especie de trabajo de introyección en tu obra. sí, bueno, mi trabajo manifiesta lo que soy porque durante estos años desde que inicié primero en la gráfica, en el arte, etcétera, siempre ha habido una introspección de entender quién soy, quién no soy, qué es lo que hago, qué cuestiono, hacia dónde voy, etcétera, ¿no? Y creo que siempre he tratado de ser sincero y transparente en el trabajo que hago. Y eso, alguna vez mi maestro José Salatfield Goals mencionó, se necesita mucha valentía, porque en el trabajo que presento me muestro tal cual soy, con esa sinceridad. Y eso creo que es muy valioso, es mío y de nadie más. Y por eso eh, creo que si introyecto con otros artistas, Ujú. con otras, tengo la intertextualidad de otros, etcétera, siempre pasan por mi tamiz. Siempre los convierto en algo propio. Decía Paul Valery en sus historias rotas, decía, lo que hace el tigre ante la velocidad y elegancia del antílope, la reduce a tigre o excremento. Y yo lo que hago es comer de todo lo que veo y hacerlo mío, hacer mis rayas y desechar lo que no soy. Así es. Entonces, eso es lo que quiero decir con esa frase que la escribí en un statement, en un manifiesto de lo que he considerado que soy como artista y que está en constante movimiento, en constante cambio. Pues eres muchas cosas, Federico. Yo creo que este es un aspecto interesante de tu obra y parte de lo que nutre tu trabajo artístico. Y es que, bueno, hay un tema de multidisciplinariedad. Ajá. Hablábamos tú y yo acerca de estos caminos que se cruzan y dentro de todos estos caminos que has explorado, bueno, eres arquitecto, eres diseñador, eres artista, periodista, ilustrador. Entonces, has probado tantos caminos creativos que al final no caminan, no es un andar individual, sino que son caminos, son veredas que se van entrecruzando, ¿no? Y de cierta manera vas como arando Ujú. todos estos caminos de manera simultánea y se me hace como parte de la poética incluso de tu trabajo. Sí, todas las disciplinas que realizo desde tienen algo en común, ¿verdad? Y es ya sea la clarificación de un mensaje, la funcionalidad de comunicación, pero en algunas se acercan más hacia la búsqueda de una poética, a un juego, pero en todas me gusta ir de un lado hacia otro, ser transdisciplinario, así como Así tú es. lo eres y creo comprendes esa, esa posición en la que estoy. Esto de cambiar, de ir y venir de un lado a otro, de lenguajes, etcétera, es muy importante para mí en mi trabajo y para mi supervivencia. Entonces es algo que yo defiendo en en mi práctica tanto en la ilustración, en el arte, en la instalación, en la escultura, en el periodismo,
etcétera, ¿no? Así es. Mi vinculación con el periodismo está muy relacionada al periódico Vanguardia, que es el periódico de amigos y que fue el fundador, mi mentor, don Armando Castilla. Ok. Y cuéntanos un poquito de esa época tuya como periodista. Bueno, en el periodismo me gusta jugar en el periodismo a partir de la ilustración, ¿verdad? Empecé como ilustrador y no solamente para este medio coahuilense, que es el más importante del noreste, sino también empecé a realizar ilustraciones de carácter editorial para The New York Times, The New Yorker, para Forbes, para Harvard Business Review, para Business Week. Empecé a realizar, a enfocarme en esa área en los noventas, en el año 2000, etcétera, ¿no? A muchos trabajos principalmente en el área editorial. Ahora me gusta experimentar y agradezco la libertad que tengo siempre en el medio de vanguardia. Por ejemplo, me gusta trabajar reportaje ilustrado, drawing Ujú, reportage, que es el dibujo en vivo, con una en situ, ujú, con carácter periodístico. Me gusta dibujar a mano en una página completa del periódico y publicarla como hacer periodismo de opinión visual, visual commentary, ujú. ¿verdad? Opinión visual. Y me gusta experimentar con el fotoperiodismo y con muchas otras cosas más relacionadas siempre con la comunicación. Entonces, es algo que es una parte de la práctica que disfruto mucho y que me da mucho, disfruto mucho y me ofrece demasiado para crecer en otras áreas. Definitivo, yo creo que incluso algo, y digo, te lo digo desde mi Eh, punto de vista, creo que una de las características que robustece tu constitución como artista es Ujú, justamente esta pluralidad, ¿no? Hay muchos proyectos tuyos que, digo, todos tus proyectos son muy interesantes y muy importantes, precisamente porque creo que cada uno de ellos representa la evolución de un proceso constante. sí, Y algo que tú me has llegado a compartir en alguna charla es que de cierta manera no empezamos desde cero. Los artistas no empiezan a crear de no, la nada desde cero, sino que hay algo que ya trae el artista consigo donde el artista se suma, se incorpora a su entorno cultural y a partir de ello empieza todo este proceso reflexivo. Voy a mostrar una imagen, Federico, de sí, tu obra que me gustaría que nos empieces a platicar, digo, también a manera de ilustrar esta entrevista. Aquí estamos viendo una pieza tuya que me parece sí, excepcional y me encantaría que nos contaras acerca de esta pieza, porque hay un tema, ¿no? Hay un contraste entre la experiencia estética que se busca o se pretende concebir a partir del arte, pero también está la poética, ¿no? La poética del arte, lo que nos transmite, el tipo de lenguaje que construye el arte por sí mismo. Cuéntanos de esta pieza. Esta pieza fue realizada para una exposición en la Escuela de Artes Plásticas Rubén Herrera, Ajá. donde soy maestro. Y fue realizada hace ya unos 3 años. Me ayudó el jefe de intendencia, Juan Blanco. Uh-huh. Fui a seleccionar estas tablas y las acomodé, etcétera, y Juan me ayudó a clavarlas y ponerlas ahí. Este está en un río seco, en un arroyo seco que pasa por abajo de la Escuela de Artes. Esta es la Escuela de Artes que fue diseñada por el arquitecto Teodoro González de León. Uh-huh. Es uno de los últimos edificios que hizo en vida. Y es como hay unas escalinatas y donde pasa el agua cuando hay alguna lluvia fuerte. Y arriba está la universidad. Entonces desde arriba se ve como si fuera un río, el río de Acaronte, ¿verdad? El río
donde el río de la muerte, ¿no? Donde vas en esta balsa de la vida hacia el reino de Hades. Hay unos anillos y que van hacia un domo y me pareció interesante vincularlo con Dante Alighieri, etcétera. Tenía mucha poética de ver esta nave, esta balsa simple desde arriba, ¿verdad? Desde la visión de arriba. Esta barca la realicé hace 3 años y la dejé en la azotea durante algunos años, ¿verdad? Todos los años que estuvo allí. Y la presenté de otra manera en el Museo de la Ciudad de Querétaro, que dirige Gabriel Horner, en diciembre pasado. Y fue increíble porque la balsa había adquirido un recorrido, unas heridas que la hicieron todavía mucho más hermosa, ese desgaste con la lluvia, la madera tronada, etcétera. Y la coloqué dentro de un área de este ex convento de capuchinas de finales del siglo XVII, Ujú. que se llama esta sala la sala de Profundis, que es la sala de las monjas recorrían hincadas, lamiendo las piedras y recitando el Salmo de Profundis. Era una Ok. sala de expiación que era anterior al refectorio. Y ahí coloqué la balsa como un símbolo que recorría unas estaciones de interpretación mía sobre signos cristianos, signos, pero que se representan más hacia lo universal y lo sagrado. Ujú. Esta barca que me fascina a mí en los templos católicos, ver candiles como el que está en San Francisco, en San Luis Potosí, en forma de barcas, en forma de naves de navegación y en otros lados. Entonces, la barca en ese lugar creaba un sentido infinito de espiritualidad del recorrido de nuestras vidas. Fue muy bonito. Aquí tengo algunas fotografías, Ujú. perdón, no sé cómo presentarlas, pero, Pues nos pero no puedes importa. mostrar tu pantalla tal cual. Sí, sí, creo que no puedo mostrar yo imágenes, pero, No, pero pero puedes girar tu está, cámara si quieres. sí, Ujú. no, está bien. Esas están dentro de mi sitio fjordan.com, a quien desee visitar. Pues me parece muy interesante lo que nos compartes, Federico, y mencionas constantemente el tema de los signos y de los símbolos, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los símbolos que más te gusta explorar? Porque tienes cierta obra que retoma símbolos religiosos, pero incluso también otro tipo de símbolos que hacen incluso alusión a la vida más allá de este planeta, ¿no? O sea, creo que tu Sí, obra es para los humanos y también para los seres que habiten en otras partes del espacio. sí, como lo que se hizo en Marte. Me interesan mucho hablar, tratar temas sobre lo icónico, sobre el símbolo, sobre el signo, sobre la señal, etcétera, ¿no? Y vincularlos de una manera cultural o crear nuevas formas de interpretación. A mí lo que me gusta observar en estas imágenes de significación espiritual es qué las hacen sagradas, qué condimentos tienen las imágenes para convertirse en algo sagrado. Y es algo que medito mucho cuando veo imágenes, ya sea desde la francomasonería hasta los símbolos cristianos o símbolos antiguos. ¿Qué es lo que convierte a la diosa? ¿Qué es lo que convierte una pintura a que yo me refleje en ella mi propia espiritualidad? Mi ser? ¿Qué es lo que hace en la pintura o en la gráfica crear esta aura de santidad, de bendición?
más bien en la pieza. Entonces, mediante la eh, expresión, mediante mi gestualidad como artista, a mí me gusta explorar estos lenguajes o- o- o formas de mostrar esta espiritualidad. Así es. Y hablando de este tipo de expresiones, mira, estamos viendo ahorita Ajá. otra imagen de una de tus piezas. Cuéntanos de esta serie porque me parece alucinante, ¿no? O sea, todo este tema que Ajá. exploras acerca de la espiritualidad o Sí. aquello que trasciende la materia y que trasciende lo físico. eh, Esta pieza, si no me equivoco, es de Marte, ¿verdad? De la serie de Marte. sí. Esta serie de Marte fue realizada en Estación Marte Coahuila, que se encuentra en el kilómetro 86 de la carretera de Saltillo a Monterrey, a Torreón, en la antigua carretera. Y es un lugar mágico, ¿verdad? Hay una montaña increíble con formas fuera de este mundo. Algún inglés fue ahí a poner una estación de tren y le puso Marte, a otra estación le puso Venus, Letonia, etcétera, ¿no? Ujú. Porque sí es, el paisaje es extraño. Fui a este lugar con la curadora Aurora Berrueto del Departamento de Arte e Historia del Arte de la Universidad de Texas para realizar eh, una tesis de posgrado en torno a mi trabajo que iba a realizar en Marte. Yo recuerdo cuando era niño, no había la supercarretera de cuota, sino era esta carretera antigua. Y pasaba por ahí con mi abuelo o con mi padre, y siempre que pasaba ahí decía Marte y veía esa montaña, ¿quiénes vivirán ahí? ¿Qué tipo de personajes viven en ese lugar? ¿Serán marcianos, etcétera? Y nunca había ido. Entonces, cuando Aurora, la maestra Aurora me dice, vamos a hacer un proyecto parecido a otro que había hecho antes, que se llamó Casa, eh, Casa Abandonada. Le dije, no, vamos a hacerlo en Marte. Y ahí viajé, ya había ido con Juanín Silva y otras ocasiones, pero siempre que voy me bajo del auto, de mi laboratorio, que es un Chevy azul, eh, me bajo como un explorador y empiezo a jugar. Y este es un marciano que nos da la bienvenida, que está en una silla con una una tapa de una tina antigua ahí llena de tierra que le hice con el dedo y con la saliva, ¿verdad? Y creé este personaje con un alambrito que dejó ahí, con una ramita. Y es alguien que nos da la bienvenida. Fue la primera pieza que hice. Y Ujú. empecé a explorar el lugar y salió una bestia, salió la tumba de un rey o de personajes, de héroes caídos que están abandonados en el lugar. Y empiezo a crear un imaginario, nuevos lenguajes, la escritura marciana en unos muros, y a inventar ahí mismo, conforme van apareciéndoseme los objetos en el espacio. Sí, Ujú. la intervención que hago en el espacio siempre la vinculo en el momento, en qué lugar estoy, etcétera. Y salió un trabajo increíble que se ha expuesto en Texas y en varios lugares. Estaba itinerante esa exposición con objetos y fotografías marcianas. Todavía sigue ese proyecto, pero de otra manera. Y ese proyecto sigue evolucionando entonces, el proyecto de Marte. Todos los proyectos no terminan, yo creo, sino Ok. que una práctica, la misma práctica artística, te lleva a otra, la misma experimentación. La experimentación, hay cosas que no aparecen de la nada, no es imposible quizás veces inventar un proyecto desde cero. Decía Joseph Steiner, no hay nuevos comienzos. Es Estos cierto. comienzos suceden a partir de lo que yo he realizado antes y a partir de lo que han realizado otros y que me anteceden. Soy un observador
de muchos artistas y soy muchos artistas que soy epígono de varios. Y eso es lo que, lo que pienso de mi trabajo. Marte es el resultado de muchas otras cosas que se hicieron y lo que sigue es el resultado de Marte. Siempre está en constante evolución. Pero me gustó el de crear una civilización inexistente, pero ahora relacionada con el libro, con la litografía, como las exploraciones de Alexander Humboldt, libros de etnografía, de antropología, de arqueología, etcétera. Libros Y in en folio. todo esto que así es. Y en todo esto que mencionas, Federico, hay un rasgo también que me parece que es lo lúdico, ¿no? Esta parte de crear personajes extraterrestres de cierta manera y empezar a habitar este espacio por medio de estos personajes que nacen de tu imaginario. Me parece fascinante porque hay un rasgo muy lúdico, ¿no? O sea, hay una parte incluso como de diversión, de juego. Eh, ¿Qué tan presente y qué tan importante es para ti que esta parte lúdica esté presente en tu proceso artístico? Bueno, pues para bien o para mal, porque me dicen, veces de forma que me quieren ofender, pero es como un halago para mí. Me dicen niño chiflado y soy como un niño chiflado, pero sí soy un niño, siempre quiero mantener mi curiosidad abierta, la exploración y la imaginación. Eh, también la información me lleva a manejar mucho de esto. En ese tiempo, SpaceX tenía la idea de explorar el espacio, ahora con esta primera nave, de llegar a colonizar Marte. Elon Musk tenía esas ideas y otras lecturas que estaba realizando en ese momento. Para mí los eventos noticiosos son muy importantes o la conexión del conocimiento y el análisis Ujú. de lo que sucede, y eso gracias a mi acción periodística. Por ejemplo, yo he estado muy pendiente del coronavirus, de la infección, del respirar, de querer respirar, de los problemas de neumonía que genera, cambios en mi actitud, como dejar de fumar o cómo funciona la anatomía, la fisionomía del pulmón, etcétera. Y ahora lo vinculo también con esto que está sucediendo con la muerte de George Floyd por un policía que tiene su rodilla en su cuello y que decía, no puedo respirar, todo retoma a la respiración. I can breathe. Decía ayer en el funeral, el reverendo Al decía, take off your knee from my neck, from our necks. Quita tus rodillas, quiten sus rodillas de nuestros cuellos, como algo de déjenos respirar. Y ahora me ha interesado mucho tocar el tema de respiración y mi actividad de comentario visual en el medio me lleva a explorar y a entender de una manera distinta los proyectos que quiero abordar en el campo del arte. Yo me considero que soy testigo de lo que sucede en la sociedad, no como un activista, sino como un testigo que ve lo que es invisible a los medios masivos de comunicación. ¿Y Sí. qué has observado en este tiempo, Federico? Digo, me parece muy pertinente esta analogía que haces y este comentario sobre lo que sucedió recientemente y Ujú. el tema de la respiración, ¿no? Porque creo que ahorita la parte de la respiración del aire se ha vuelto
una suerte de elemento importante, ¿no? Que cada vez toma más importancia en nuestras vidas, ya sea por la carencia, ¿no? De esta respiración. Incluso Ujú, también porque a veces estamos un poco ahogados y saturados de esta información que estamos como inhalando constantemente. ujú. Y dentro de estas reflexiones que has tenido, ¿de qué te has dado cuenta? ¿Qué crees que le falta a la gente observar o entender de lo que está sucediendo en este momento? No, yo no juzgo, sino simplemente observo lo que está sucediendo, el comportamiento de la gente, mi comportamiento ante una pandemia. Yo tengo apnea de sueño Ujú, y veces tengo ese problema para respirar, para sentir y siento que todo se está centrando en este tema, y eso es lo que me llama la atención. Y eso gracias a- a mi interés en noticioso y periodístico y el trabajo que realizo, que aunque parezca muy distinto, en Vanguardia, mi casa editorial, donde exploro estos temas, son a la vez investigaciones periodísticas de comentario, de opinión, que me llevan a generar otros tipos de proyectos. Me interesa esto vincularlo hacia el libro, hacia un libro que me gusta mucho como referencia, que es de Andrea Vesalius, de Humanis ujú. Corporis Fabrica, y jugar en un libro in folio con esta anatomía del cuerpo, de la respiración, en imágenes que estoy actualmente trabajando en libros de arte. Me platicabas de este proyecto de anatomía ficticia. La anatomía no es ficticia, o sea, bueno, es una anatomía más bien poética, porque no es Okay. estudié un año anatomía en Ujú. la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estuve en el departamento de anatomía, pero era muy difícil para mí, soy hipocondriaco, cortar cadáveres, es algo muy espiritual dibujar un cuerpo muerto, pero yo iba con todas las vacunas, mira, ahorita tengo mis lentes especiales, tengo, entonces era mucho sufrimiento para mí estar ahí en el departamento, pero esto me llevó al interés de estos dibujos de la editorial Elsevier, de Neufert, Ujú, de muchos otros dibujantes de anatomía, incluyendo Vesalius, que acabo ujú. de nombrar un libro de mediados del siglo XVI sobre, sobre anatomía y cómo este cuerpo, o estos cuerpos muertos, sin vida, adquieren o generan una empatía mediante la, mediante la resucitación, ¿verdad? Porque son cuerpos que están en movimiento, disecados, diseccionados. Entonces me Así es. parece eso algo increíble. Pero jugar con mi imaginario en eso, ¿no? Pues parte yo creo que de estos juegos, donde conjugas la parte de tu imaginario y el cuerpo, eh, nos, nos remonta un poquito a tu trabajo de la serie Árido, Ujú, que creaste estas piezas que de hecho ahorita estamos viendo en la pantalla una pieza de esta serie, donde sí. creas estas imágenes, pero creo que más allá de la imagen, que digo, es una imagen muy llamativa, y que solamente puede visualizarse por medio de vista aérea, Ajá, pero además de eso, en la parte del proceso hay algo muy interesante y es una suerte de desgaste físico y este ejercicio de caminar la tierra, ¿no? Que eso es algo que me encanta, yo me identifico contigo en este sentido de que disfrutas caminar la tierra e ir creando un camino que también va de cierta manera dibujando algo, ¿no? O sea, símbolos, signos que solamente pueden ajá. ser captados por medio de una vista muy lejana.
En efecto, ese es un proyecto que nació a partir de Marte. Ahí en Marte hice alguna intervención con una pintura sobre la Tierra. Y aquí llegué en Marte, también el laboratorio, que es mi automóvil, Ujú, sufrió un accidente en el chasis y se desvieló porque no le eché agua, no puse mucha atención a lo que era, ¿no? ujú, Aquí realizo arado con a partir de que anduve a pie, ¿verdad? Porque ajá, el auto no tenía automóvil, ok. empecé a caminar y mi amigo Armando Castilla, ¿me escuchas? Sí, sí, Bueno, sí, me te escuchas? escuchamos, Federico. Ajá. ¿Tu amigo? Casi Ajá, no. Eh, Mi amigo Armando Castilla me regaló un kit, que es ajá, para medir los pasos, y empecé a caminar y empecé a recolectar objetos, etcétera, ¿no? ujú, Mi colaboradora Jessica Nieto, compré yo un arado del siglo XIX y ella le colocó este palo y generé un lápiz gigante con el cual trazo mi andar en terrenos baldíos, que para Careri son los espacios nómadas, contrario a los espacios sedentarios de la ciudad donde se sí, encuentra el mobiliario urbano. En estos espacios nómadas que son terrenos baldíos, empiezo a trazar dibujos realizados in situ en mi propia perspectiva, pero que como tú comentas, son solamente vistos desde la perspectiva desde el cielo. Entonces se convierte en un trabajo que eh, es de caminata, de dibujo, etcétera. Y alguna vez, y todavía quiero experimentar más, realicé algunas ilustraciones, trabajos funcionales de clarificación de la narrativa en el campo de la ilustración, haciendo esto. Hicimos una película para el Festival Internacional de Cine de Portland el ujú. año pasado, con Jessica Nieto, mi colaboradora y yo, quien es la que me registra. Para mí es muy Ujú. importante el registro y todos estos filmes son editados y registrados por ella. ¿Qué dimensiones tiene, por ejemplo, A ver, la obra que estamos tengo viendo un aquí, problema al la audio, déjame imagen? lo arreglo. Ok. Listo. Te ¿Puedes preguntaba, hablar? Fede, sí, Ah, ¿me escuchas? a ver, voy a arreglar esto. Creo que quizás al girar tu pantalla, tal vez ya me escuches. Bueno, vamos a ver si se resuelve esta pequeña falla técnica, pero, pero bueno, la verdad es que esta pieza me parece espectacular. ¿Qué opinan ustedes? También aprovecho para decirles que si quieren hacerle alguna pregunta a Federico, Sí, ya me ya escuchas, Fede? disculpa. Bueno, aprovechaba ahorita para decirle a quienes nos están viendo que si quieren hacerte una pregunta, hay un botón al lado del espacio de comentarios donde pueden realizar una pregunta para que Federico les pueda responder. Y yo sí, claro, con gusto. te preguntaba ahorita, Fede, ¿qué dimensiones aproximadamente tiene la pieza que estamos viendo ahorita en pantalla? Que de hecho te alcanzas a ver tú por ahí en la esquina ¿Cuál? superior izquierda. Se Ah, ve como un punto, un puntito negro, pero en realidad eres tú. pues son enormes, hay otras mucho más grandes. Yo tengo mi equipo de producción de dron, a veces lo suben un poco más, etcétera. Pero siempre me gusta aparecer en una esquina y el lápiz aparece en la esquina contraria, Ah, ok, para que el ya dron, veo. la persona que está manejando la imagen sepa de dónde a dónde dibujé. Y después trazo esta imagen y se vuelve un elemento en otras propuestas, es un elemento independiente de líneas.
que tienen ciertas Ujú. características, ¿no? De la Fede, forma en que fueron creadas. nos está preguntando Alejandro Ajá. Fuentes, algo muy interesante. Dice, ¿planeaste previamente el trazo o solo fuiste reaccionando al espacio? Hay veces que planeo, gracias, hay veces que planeo el trazo y hay veces que lo hago directamente en el sitio. Hay veces que memorizo el trazo. Una vez tuve la oportunidad de trabajar con el maestro Alfredo de Estéfano en un programa Ujú. de televisión que se va a transmitir en Televisa ya pronto, relacionado a la obra de él. Es un programa donde tratan a 7 fotógrafos importantes en el país. Ok. César Vera de Nueva York lo vinieron a hacer. Eh, eh, este proyecto, yo realizo unas imágenes en el desierto para que Alfredo Estefano trabaje en la fotografía y ese dibujo lo hice en una servilleta y memoricé todos los pasos de 2 pasos para acá, creo un círculo, camino para acá, creo otro, aquí empieza un punto, Ujú. camino hacia allá, 45 grados, lo uno a la mitad. Empecé a memorizarlo y al momento de hacerlo, parece que estoy inventando ahí, pero tengo una capacidad de memoria y de ubicación espacial que me parece eh, importante y realizo los dibujos así también. Estos dibujos se presentaron a través de el galerista Cristo, que lo debes de conocer, Ujú. en la ciudad de Londres, en la galería Shalman Ujú. en Londres. Él llevó este proyecto a Londres. ¿Aproximadamente cuánto tiempo te toma, Federico, terminar estas piezas que hiciste para Arado? Estas piezas pues son dibujos, realizo mucha energía. Ahí Ujú. es un trabajo, parece que no, pero trabajo esto de girar el lápiz, dar vueltas, irme corriendo hacia allá. Tardo algunos 30 minutos o 30 40. minutos, 30 minutos para trazar todo completo. Sí, o menos, Wow, ok. porque es una explosión de ejercicio, ir trazando y tratar de, en la tierra, que marque la línea, hago una fuerza con ello y me canso o veces ahorita no sé si se ve ahí, trabajo con a picar la tierra como si la estuviera, eh, como si la estuviera matando, ¿verdad? Ujú. Como está ahí. Es Sí, sí. muy pesado recorrer y estar corriendo en el lugar. Está increíble estas imágenes que nos estás mostrando del proceso. Y Ujú. algo que también me parece muy llamativo es el papel que juega el tema de la impermanencia dentro de tu obra, porque al final sabemos que son piezas que, bueno, hoy podemos contemplarlas gracias a que existe este registro fotográfico, audiovisual, pero obviamente son piezas que con el viento y con el movimiento de la tierra, bueno, poco a poco van desapareciendo, ¿no? Hasta que se pierde por completo el rastro de estos trazos. Eh, ¿Sabes aproximadamente, Federico, cuánto tiempo permanecen tus trazos después de que terminas la obra? Pues no, hemos regresado en 2 días y está un poco ya desapareciendo. Esto Ok. me lo enseñó Rauschenberg, Rauschenberg Erasing de Kooning, en el Ujú. cual Rauschenberg toma una pintura y la borra de William de Kooning y hace esta obra que es una poética en la cual
el mensaje llega, digo, el conocimiento de la obra de arte existe, pero entre ellos dos y en la memoria que ha sido borrada. Entonces, para mí, el que la obra desaparezca, el que la obra tenga un deterioro importante, para mí es muy valioso. Así Estas es. obras, tengo ahorita 15 obras que están en la azotea, macerando ese tiempo, esos accidentes que le va a otorgar estar a la intemperie, que desaparezcan o que queden accidentadas, etcétera. Para mí eso es algo que le genera un valor. Las heridas del tiempo, el wabi-sabi en las piezas, las heridas del metal, la pátina del metal, el desgaste de la madera, de la piedra, las arrugas en nuestra piel, etcétera. Eso otorga una belleza muy particular. Así es. ¿Qué Ujú. sí, no, adelante. Sí, No, te decía, la inevitabilidad de la afección del tiempo, sí, ¿no? Sobre la materia en sí. sí, y eso es algo muy valioso en el arte, ¿verdad? Que el vanitas, el tópico del vanitas en el arte, nos recuerda esa trascendencia de nuestra existencia. Estar aquí en cuarentena pensando en la contaminación de un pequeño virus invisible nos da la certeza de nuestra fugaz existencia en este mundo, y eso convierte esto en algo que es de meditación y con poética, ¿verdad? El tópico del vanitas, el tópico del memento mori, del totentanz, etcétera. La Así muerte, es. el desaparecer. La Sí, desaparición, exactamente, cómo va sí, desapareciendo. Tenemos un par de preguntas aquí, Fede, que me gustaría compartirte. Eh, una de las preguntas de Dani dice, en relación a qué hace a una imagen sagrada, ¿llegó a alguna conclusión? Dice, si no, ¿cómo se siente sobre la idolatría? Ya no se alcanza a ver completa la pregunta, pero en relación al tema de qué es lo sagrado, ¿llegaste a alguna conclusión sobre esto, Federico? sí, bueno, bueno, he estado, em, mis colores están relacionados siempre ahora al negro, al blanco, al dorado, pero he aprendido, por ejemplo, de lecturas, Ajá. especialmente de Freud, que tienen que ver con análisis de la imagen en cómo interpretamos símbolos, por ejemplo, en la creación de una diosa que Ujú, habla en la cabeza de Medusa, por ejemplo, en este libro, en este ensayo de los 20 ujú, de la cabeza de Medusa. La cabeza de Medusa representa para el niño la posibilidad de la castración, de la emasculación al ver esta cabeza, porque representa la primera vez que vio el sexo femenino, ¿verdad? De ujú. esta gorgona degollada que se refleja en un cuadro de Caravaggio de 1594, etcétera, ¿no? 97. Ujú. Eh, eh, este cuadro de la Gorgona me llama mucho la atención porque es un elemento de castración, ¿verdad? El rostro para Freud semeja a una vagina, el vello púbico, sus La serpiente, ¿no? las serpientes y la multiplicidad de las serpientes fortalece la significación de la emasculación, de la castración, Ujú, del niño ante la posibilidad de ser castrado cuando ve el sexo femenino en el cual carece de falo. ujú, Este mismo cuadro de Caravaggio que se refleja de la Gorgona, que se refleja en el escudo de Perseo, ujú, es el mismo que aparece a los pies de la diosa Atenea
y que blinda de toda pulsión sexual a la diosa y la convierte en una madre. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene estos elementos de castración y que yo mismo veo en otras deidades de diosas. Por ejemplo, en la Coatlicue tenemos serpientes, tenemos cráneos. La Virgen de Guadalupe para mí es una vagina con dientes, pisa una serpiente y lo vinculo, la diosa Chiita tiene una multiplicación de, de brazos, de trompas, etcétera. Y así el análisis de lo que hace una imagen, una diosa, por ejemplo. Y todas tienen esta característica esencial de un sentido de castración. ¿Qué significa el sentido de la corona? ¿Verdad? Ahorita Ujú. presenté una cabeza con corona. El tener una corona, el usar un sombrero. Ujú. ¿Por qué utilizo un sombrero? Un sombrero es una representación de género. Los hombres utilizan el sombrero tradicionalmente de distinta manera de las mujeres. El sombrero es una representación de una época, de una moda. El sombrero es una representación religiosa. Ujú. El sombrero es una representación sexual de cortejo, etcétera. Y el Cristo, que tiene una corona de espinas, me lleva a analizar todas estas. Por qué una corona de espinas? ¿Por qué la diosa tiene esto? ¿Por qué alguien puede meter sus dedos en una herida para comprobar algo? ¿Cómo funcionan estas analogías? ¿Cómo funciona la francomasonería en esta eh, sociedad secreta, filantrópica? Eh, em, ¿Por qué nos atraemos mucho a la pertenencia de señales, de signos, de símbolos? Como grupo, como país, tenemos nuestros símbolos, etcétera, Ujú. símbolos sagrados en la bandera. Y me gusta analizar todo en estos sentidos de por qué tenemos ese apego o esa empatía hacia ciertos símbolos de una manera especial. Así es. Y también hay un fenómeno interesante que es la resignificación de muchos de sus símbolos. Sí, en efecto, cada vez creamos símbolos y los símbolos cambian. Ujú. Eh, entonces, cada vez ocurre una resignificación o la creación de imágenes icónicas. Para Ujú. mí han sucedido dos cosas que me llaman la atención. Trump con la Biblia, tomando la Biblia de cierta manera, lo que hizo para llegar a tomar esa fotografía de Ujú. um, a personas pacíficas de una forma violenta, en la manera en que lo hizo, en la manera de la pose, dónde está la iglesia de St. John's, eh, cosas icónicas que han sucedido como el, 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 el discurso del reverendo Al Sharpton que Ujú. dice, quítenos las rodillas de nuestros cuellos. Es un discurso histórico que estuvo algunos momentos como primera del periódico de The New York Times. eh, eh, Cosas que nos van a cambiar, imágenes que nos cambian constantemente y que toman una significación especial y que se vuelven icónicas. Así es, así es. Y que de cierta manera se convierten también en testigos de una época, ¿no? Y de un Sí, tiempo. las imágenes tienden a volverse icónicas, especialmente cuando están sacadas fuera de esa función por la que fueron creados, si es que fueron creados para una función, cuando Ujú. vuelven representativas de una época o de una ideología. Y es interesante ver el surgimiento de imágenes o acciones que se vuelven, que tienen una iconocidad y cómo surgen en la sociedad, cómo se desarrollan, cómo esta imagen quizás vaya a ser la más representativa
presidencia de Trump, y así vemos, es interesante ver para mí cómo surgen o por qué se convierte, por qué el público toma estas imágenes o música o palabras y las convierte en himnos y las convierte suyas en esa representación ideológica y de la época. Así es. Federico, se nos está acabando el tiempo, pero de verdad que yo creo que todos hemos disfrutado muchísimo esta conversación contigo y escuchar tus reflexiones y tus puntos de vista acerca de temas tan esenciales que, que a todos nos acontecen, ¿no? Porque creo que al final de cuentas estamos viviendo una colectividad real en el tema de que todos estamos pues obligados a hacer mucha introspección en estos tiempos. Y pues la verdad no me queda más que agradecerte. No sé si haya algo más con lo que te gustaría que cerráramos, alguna reflexión tuya o Eh, no, pues que me qué. gustaría mandar un Ajá, saludo a mi amigo Oscar Estrada, a Abril, a okay. Miriam Medres, a Calixto, a Don Serras, a Catalina Restrepo que está ahí, quizás, o quién sabe quién es, Lars School, un saludo, Uh-huh. a Diana María Castilla, eh, eh, me siento muy contento de estar aquí y a ti, muchas gracias. Ah, igualmente, Fede. Pues Eh, nosotros también agradecidísimos y muy contentos de que nos hayas compartido este espacio. Esperamos poder seguir platicando y que podamos seguir compartiendo y sobre todo pues seguir viendo tu trabajo porque sé que estás ahorita trabajando justo en este proyecto que nos platicabas acerca de anatomía. Así es que pues sí, vamos a estar muy, muy pendientes para ver qué otras sí, de reflexiones se van anatomía volcando a través de tu obra. y sobre el Apocalipsis de San Juan el Teólogo. Ese es otro y otros, pero no ahorita en modo de supervivencia. Entonces, estoy meditando, sí. Mucho Estamos en diría, modo de supervivencia. mentiría si si digo que estoy, trabajo y trabajo, estoy pensando, sí trabajo, pero estoy enclaustrado y, y- y- y tratando de hacer cosas, sí, sí. Así es. Pues esta oscilación que estamos viviendo todos creo que es parte de los mismos elementos que nos rigen, ¿no? Y bueno, pues espero que pronto podamos tenerte nuevamente aquí en Still Life. Federico, te mando un abrazo muy, muy fuerte. Espero bueno, que esta cuarentena de cierta manera pues también resulte interesante para ti y te permita seguir explorando muchos temas y que puedas pronto compartirnos más de tu obra. Muchas gracias Sí, por este tiempo que nos permite sí, ahí de está. entrar a esta especie de intimidad contigo. Gracias, Eliud Nava, un saludo. Muchas gracias. Sí, ahí lo estoy viendo. Bueno, quizás no está ya. Es que estoy ojeando aquí. No, para mí es un gusto. Sí, es un gusto. No le entiendo muy bien aquí cómo Bueno, está. Muchas gracias. gracias a ti, Federico. Y bueno, para quienes entraron ya un poco tarde en el live, bueno, recuerden que este live va a quedar registrado en nuestro IGTV y que también después vamos a exportar a YouTube. Así es que para que puedan escuchar la entrevista completa. Y bueno, pues desearles un excelente fin de semana a todos. Muchos saludos. Gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo muy grande a ti, Federico. Y bueno, pues nos vemos próximamente el martes con otro IG Live aquí en Still Life para que estén muy, muy pendientes. Muchas gracias, Fede. Fue un gustazo. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Bye. Bye a todos.